Desde niños nos enseñan que el bien siempre triunfa, que la justicia, tarde o temprano, prevalecerá, que existe un equilibrio invisible que compensa cada herida, castiga cada crimen y recompensa cada acto noble. Crecemos bajo el abrigo de esa narrativa como quien se cobija del frío con una manta demasiado fina para el invierno, pero demasiado familiar como para dejarla atrás. La idea de una justicia universal no es más que una necesidad emocional. Un cuento ancestral que nos permite soportar el caos del mundo sin desmoronarnos por completo. Porque admitir que el universo no responde a ninguna ética, que el poder no distingue entre culpables e inocentes, es un abismo que muy pocos se atreven a mirar. Por eso muchos prefieren la comodidad de la ilusión. Se aferran a códigos morales como si fueran mapas exactos del mundo. Confunden sus deseos con realidades. Y cuando los fuertes vencen sin remordimiento, cuando los corruptos prosperan, no cuestionan sus creencias, solo llaman al destino injusto. Pero, ¿y si el destino nunca prometió ser justo? ¿Y si la justicia es solo un mito reconfortante que usamos para no aceptar una verdad más cruda y peligrosa? Si la justicia es un mito, el poder es su verdad oculta. A diferencia de la moral, el poder no necesita justificar su existencia. No requiere virtud, ni argumentos, ni aprobación. Solo necesita ser ejercido. Como el fuego, no pregunta si debe arder, simplemente lo hace. Y, al igual que el fuego, puede calentar o consumir, proteger o destruir. En la naturaleza, el león no pide permiso para cazar. El río no pide perdón por inundar. La fuerza no tiene ética, solo dirección. En este sentido, Nietzsche nos obliga a mirar lo que no queremos ver, que el mundo no está gobernado por ideales, sino por dinámicas de poder. Que no sobrevive el más justo, sino el más capaz de imponerse. El problema no es el poder. Es nuestra relación infantil con él. Lo tememos, lo demonizamos, o lo disfrazamos con palabras amables, liderazgo, autoridad, influencia. Pero en el fondo, sigue siendo lo mismo, la capacidad de alterar la realidad a voluntad. Algunos nacen con él, otros lo conquistan, muchos lo rechazan, y casi todos lo envidian. Quien no comprende el poder está condenado a ser gobernado por él. El poder no corrompe, revela. No transforma al hombre en algo que no era, sino que desnuda lo que siempre estuvo allí. El problema no es que exista poder entre los hombres, sino que tantos prefieran ignorarlo y vivir de rodillas, antes que entenderlo y levantarse. Y en ese rechazo voluntario, comienza la tragedia del hombre moderno. El individuo piensa. La multitud reacciona. Aislado, el ser humano duda, reflexiona, vacila. Pero cuando se disuelve en la masa, algo ancestral despierta. Se vuelve menos persona y más engranaje. Las emociones se contagian, las ideas se simplifican, la moral se diluye. El pensamiento crítico se ahoga en el clamor de la pertenencia. Y el poder, ese que se esconde tras bastidores, lo sabe muy bien. Quien controla la multitud no necesita la verdad. Solo necesita un símbolo. Un enemigo. Una promesa. Porque las masas no quieren libertad. Quieren dirección. Seguridad. Un culpable al que odiar. Una figura a la que seguir. Nietzsche comprendió este mecanismo mejor que nadie. Por eso despreciaba la moral de rebaño, una ética no nacida de la grandeza, sino del miedo. Una moral que iguala no por justicia, sino por resentimiento. Que castiga la excelencia y premia la conformidad. Que convierte la obediencia en virtud y la duda en crimen. La masa no busca la verdad. Busca consuelo. Prefiere una mentira que una incertidumbre. Por eso el poder no necesita imponer cadenas, basta con ofrecer relatos reconfortantes. El control más eficaz no se impone a la fuerza, se introyecta. La gente no se siente oprimida cuando cree que está haciendo lo correcto. Y así, generación tras generación, el hombre libre se convierte en ciudadano obediente. El pensamiento disidente en discurso de odio. La fuerza en arrogancia. La autonomía en amenaza. Lo inquietante no es cuán fácilmente puede ser manipulada una multitud. Lo verdaderamente aterrador es que lo desea. Hubo un tiempo en que la virtud se llamaba poder. Donde el coraje era más sagrado que la humildad, y el honor no se medía por cuán obediente eras, sino por cuán lejos te atrevías a llegar. Era el mundo de los fuertes, de los que conquistaban, de los que daban forma a la historia en lugar de padecerla. Pero algo cambió.
Silenciosamente, una nueva moral emergió. No desde los palacios, sino desde las sombras de los oprimidos. Un código creado no por los poderosos, sino por aquellos que no podían vencerlos. Y así, comenzó la inversión. Lo que antes era virtud, ahora se volvió pecado. El orgullo fue condenado como arrogancia. La ambición, como avaricia. La fuerza, como violencia. En su lugar, se glorificó la humildad, la obediencia, el sufrimiento. No como estados a superar, sino como méritos en sí mismos. El esclavo, incapaz de alcanzar la grandeza, la redefinió. La moral de los débiles convirtió la impotencia en santidad. Nietzsche llamó a este fenómeno moral de esclavos, una estrategia psíquica para sobrevivir en un mundo donde no se podía triunfar por la vía del poder. Una moral que no busca elevar al ser humano, sino domesticarlo. Y lo logró. Porque no derrotaron al fuerte en batalla. Lo hicieron sentirse culpable por ser fuerte. En un mundo que exalta la humildad sobre la fuerza, la comodidad sobre el desafío, surge una figura que representa la culminación de este ciclo de decadencia, el último hombre. El último hombre es el hombre que ha abandonado toda aspiración de grandeza, de lucha, de conquista. Es aquel que prefiere la estabilidad de la mediocridad a los riesgos de la grandeza. No busca trascender, solo existir. La paz se convierte en su mayor logro, y la certeza de la comodidad, su mayor objetivo. Este hombre no cuestiona, no desafía. Vive para evitar el conflicto, para huir de la lucha. Su lema es claro: ¿qué es lo que quiero? No mucho. Solo suficiente para estar tranquilo. El último hombre se convierte en el ideal de la sociedad moderna, un producto de la moral de esclavos que ahora ha dominado completamente. Es el hombre que renuncia a la voluntad de poder, que se contenta con ser funcional, con ser bueno. Pero su bondad no es una virtud genuina, sino una forma de rendición, una excusa para no enfrentarse a la vida en su totalidad. Este es el hombre que no siente pasión, no siente ira, no siente deseo por la grandeza. No porque haya superado esos impulsos, sino porque los ha suprimido hasta que se extinguen. Este hombre, que evita la incomodidad, no es el salvador del mundo. Es el esclavo más grande que jamás haya existido, porque no tiene ambición de ser nada más. La pregunta de por qué el mal parece prosperar mientras la virtud se desvanece es uno de los enigmas que Nietzsche no solo plantea, sino que desentraña con asombrosa claridad. En su visión, el mal no es un principio moralmente repulsivo, sino la manifestación de una lucha por el poder, una lucha que, por lo general, se libra con mayor eficacia que los valores que la moral tradicional exalta. El mal, en este contexto, no es un acto de perversidad sin sentido. Es, más bien, una consecuencia inevitable del poder. Las estructuras de poder no recompensan la bondad, recompensan la habilidad para manipular, para dominar, para subyugar a otros. Aquellos que buscan la grandeza por medio de la fuerza, la astucia y la voluntad inquebrantable son los que alcanzan la cima, independientemente de los métodos que utilicen. De hecho, la moralidad convencional, con su énfasis en la honestidad y la virtud, crea un terreno fértil para que el mal se infiltre y crezca. La historia está llena de ejemplos de cómo aquellos que logran dominar y manipular las percepciones sociales, los que moldean la opinión pública, no solo sobreviven, sino que prosperan. El que actúa con brutalidad puede ser condenado en palabras, pero su poder le otorga una plataforma desde la cual, muchas veces, la moral se distorsiona, y la sociedad acepta la tiranía como un mal necesario o incluso como una forma de orden. Nietzsche argumenta que, en la mayoría de los casos, los valores morales que consideramos buenos están profundamente arraigados en la debilidad, en la necesidad de protegerse de la naturaleza cruel de la vida. La bondad, como es entendida por la moral tradicional, es, en muchos casos, una forma de escapatoria, un mecanismo para evitar enfrentar la verdad cruda del poder, la lucha y la supervivencia. En este sentido, el mal no solo prospera porque esté vinculado al poder, sino porque el mundo está diseñado de tal manera que premia el poder por encima de la virtud. Y así, la rueda de la historia continúa girando, alimentada por aquellos dispuestos a jugar el juego sin preocuparse por las reglas éticas que los demás pretenden seguir. La libertad, para Nietzsche, no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de liberarse de las ilusiones que nos mantienen cautivos de una moralidad que no hemos cuestionado. Desde su perspectiva,
la verdadera libertad surge al comprender que las construcciones sociales, como la moralidad tradicional, no son más que invenciones humanas, formas de control que han sido impuestas para moldear nuestras percepciones y comportamientos. El mundo en el que vivimos, según Nietzsche, está lleno de ilusiones que nos impiden ver la realidad tal como es. La creencia en una justicia universal, la confianza en que el bien siempre triunfará, son meras fantasías que nos adormecen, haciéndonos creer que el orden y la moralidad prevalecerán por encima de la lucha implacable por el poder. Liberarse de estas ilusiones implica aceptar que la vida es caótica, impredecible y, a menudo, injusta. Este despertar a la realidad, esta aceptación de la crueldad inherente al mundo, es lo que permite al individuo dejar de ser una marioneta de las estructuras de poder. El que es libre de ilusiones ya no espera un rescate divino, ya no cree en la promesa de un orden moral. En lugar de ello, se enfrenta a la vida con una claridad desconcertante, reconociendo que, en última instancia, el poder no se distribuye de acuerdo a la moralidad, sino a la voluntad de imponerse sobre los demás. La liberación de las ilusiones es el primer paso hacia la verdadera libertad. Y esta libertad no es la de escapar del mundo, sino la de ser capaz de enfrentar la realidad tal como es, sin miedo ni arrepentimiento. Trascender la moralidad tradicional es uno de los puntos más radicales de la filosofía nietzscheana. Para Nietzsche, las estructuras morales heredadas, esas que han sido impuestas por la religión, la sociedad y la cultura, no son más que restricciones artificiales que limitan la voluntad de poder del individuo. La moral, tal como la conocemos, es un producto de la debilidad. La moral de los esclavos, como él la llama, es la moral de aquellos que no tienen poder y que, al carecer de la capacidad de afirmar su propia existencia, crean valores que glorifican la humildad, la sumisión y la renuncia a la voluntad. Para Nietzsche, el verdadero hombre superior, el Übermensch, es aquel que es capaz de superar estas constricciones morales. No se trata de rechazar la moral en su totalidad, sino de crear una nueva moral, una moral que sea auténtica y que emane del individuo mismo, no de imposiciones externas. Esta transgresión es esencial para alcanzar la grandeza, porque solo liberándose de los valores que limitan su potencial puede el ser humano alcanzar su máximo poder y creatividad. La transgresión de la moral no significa actuar con crueldad o maldad, sino reconocer que la moral tradicional ha sido una construcción que ha favorecido a los débiles y ha reprimido a los fuertes. La verdadera grandeza no se encuentra en seguir un conjunto de reglas externas, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores, sin la necesidad de la validación social o la aceptación de la moral convencional. Así, el Übermensch es aquel que, al trascender la moralidad impuesta, no se ve a sí mismo como un esclavo de las normas sociales, sino como el creador de su propio destino. Este individuo no está limitado por la necesidad de justicia o virtud, sino que vive de acuerdo con su voluntad, abrazando su poder sin arrepentimientos ni remordimientos. La civilización, tal como la conocemos, ha sido una construcción que ha domesticado al hombre, pero no lo ha liberado. Nietzsche, al igual que Schopenhauer, reconocía que el ser humano, en su núcleo, es una bestia primitiva, un animal salvaje que, en el proceso de civilización, ha sido restringido y encadenado por normas sociales que buscan controlar su instinto y su voluntad. La civilización no es, por tanto, una creación de progreso moral, sino más bien un artificio que ha canalizado y suprimido la naturaleza salvaje del hombre. La pregunta central es, ¿qué ocurre con esa bestia una vez que se le reprime? Nietzsche sostiene que, al ser confinada en las jaulas de la moralidad y el orden social, esta bestia no desaparece, permanece latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Y, cuando lo hace, puede hacerlo con una furia arrolladora, ya que los impulsos reprimidos no desaparecen, se acumulan, se amplifican, hasta que el individuo o la sociedad ya no puede contenerlos. Es por eso que la civilización, lejos de erradicar lo primitivo, lo ha transformado en algo más peligroso. Al esconder la verdadera naturaleza del hombre bajo una capa de moralidad y ética, la civilización crea una tensión interna que, cuando se libera, puede resultar destructiva. Solo aquellos que aceptan esta naturaleza salvaje, que no temen enfrentarse a sus propios deseos y oscuridades, pueden alcanzar un poder auténtico. El hombre moderno, según Nietzsche, debe enfrentarse a su propia bestialidad. Solo a través de esta confrontación puede restablecer el orden de la voluntad sobre sí mismo, trascendiendo el dominio de la civilización que lo ha aprisionado.